5.000 soldados a Colombia. Es la forma infantil de dirigir una política exterior. De la Casa Blanca, dijo Nicolás Maduro. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, criticó el martes la política exterior de Estados Unidos como política infantil al comentar sobre la filtración de una foto que muestra una nota en el cuaderno del asesor de seguridad nacional John Bolton, en el que dice 5.000 soldados en Colombia. Ayer, el señor John Bolton se fue con un archivo, una guerra psicológica para niños, con un archivo que decía que enviaríamos 5.000 soldados a Colombia. Es la forma infantil de dirigir una política exterior. De la Casa Blanca, dijo Maduro, quien acompañó el martes ejercicios militares en el estado central de Aragua. Reiteró que se suponía que su gobierno provocaría un golpe de estado ordenado y preparado por Washington y dijo que no hay duda. Un golpe fantasmagórico, dijo, buscando solo dividir las fuerzas armadas para que el país esté ocupado por las fuerzas imperialistas. En estas circunstancias, como comandante en jefe, estoy al frente de la batalla contra la que estamos luchando y continuaremos luchando en esta batalla, dijo antes de emprender una breve carrera entre armas y armas con los líderes militares. Reiteró que otros ejercicios militares se realizarían del 10 al 15 de febrero, ratificando su lealtad suprema al comandante en jefe de la Constitución, es decir, a él mismo. Estamos en un período de victoria y la batalla se decide por la superioridad y la ventaja en favor de la patria. Esta batalla se define por la superioridad y la ventaja moral, por la superioridad y la ventaja física, por la superioridad y la ventaja legal y constitucional, por la superioridad y ventaja cívica militar a favor de los patriotas, dijo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, no confirmó ni negó el martes el posible envío de soldados estadounidenses a Colombia, luego del tumulto provocado por la nota en el cuaderno de Bolton. Venezuela se ve envuelta en una grave crisis política después de que el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, obtuviera poderes ejecutivos el 23 de enero como presidente interino, para permitir que Maduro usurpe la presidencia de asumirlo después de una elección fraudulenta. Quien se opone al socialismo y la libertad y responde con balas y prisiones al deseo de libertad y que la democracia no es socialista, es un tirano, dijo Sánchez en un mensaje a Nicolás Maduro en la clausura del Congreso de la Internacional Socialista. Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado a la República Dominicana un mensaje de claro apoyo al presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien considera el líder de la transición, mientras calificaba a Nicolás Maduro como tirano. Al final del Congreso de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez llegó a la República Dominicana con motivo de la primera visita oficial de un primer ministro español desde 1996. Sin embargo, esta carga política se ha sometido a la intervención del Consejo de la Internacional Socialista IS, que se celebra durante 2 días en Santo Domingo. Quien se opone al socialismo y la libertad y responde con balas y prisiones al deseo de libertad y que la democracia no es socialista, es un tirano, dijo Sánchez en un mensaje a Nicolás Maduro. Añadió que la lucha de Venezuela por la democracia es la razón de ser de los partidos que, como los suyos, constituyen la IS. Los venezolanos deben sentir el aliento de la Internacional Socialista, agregó. Las palabras de Sánchez llegan 3 días después de que él y los otros líderes europeos le dieron a Maduro 8 días para convocar elecciones. De lo contrario, reconocerán a Juan Guaidó como presidente venezolano. Si bien el partido de Guaidó, Voluntad Popular, pertenece a la Internacional Socialista, ningún representante asistió a esta reunión en Santo Domingo, a diferencia de los líderes de Un Tiempo Nuevo y Acción Democrática, con quienes Sánchez pudo encontrarse. Según Carlos Valero, representante de Un Nuevo Tiempo, dijo a la prensa tras reunirse con el primer ministro español, Sánchez les dijo: Guaidó es la cabeza de la transición venezolana y conducir el proceso electoral y la transición en ese país. Valero también señaló que la oposición venezolana entendió el plazo de 8 días establecido por Sánchez y otros líderes europeos en Maduro para convocar elecciones. España y Europa no reconocen a Nicolás Maduro, reconocen que deben organizar elecciones y que Guaidó y la Asamblea Nacional son quienes lideran el proceso de transición y liderarán las elecciones. El resto es un período político, dijo Valero. También aseguró que Sánchez les había recordado que no habían reconocido las últimas elecciones y que Venezuela era un vacío de poder que debe ser llenado por la Asamblea Nacional presidida por Guaidó.
Carlos Valero agradeció el apoyo de España y expresó la esperanza de que esta posición sea una política estatal multipartidista, para que la agenda de los partidos no divida el futuro diario. El primer ministro español continúa su viaje esta semana mañana a México. Será el primer presidente extranjero en visitar a Andrés Manuel López Obrador AMLO después de asumir el cargo el 1 de diciembre. China también criticó las acciones unilaterales de la Casa Blanca y subrayó que solo perjudican a los venezolanos. El Kremlin defenderá sus intereses en Venezuela. Esto fue explicado el martes por el gobierno de Vladimir Putin después de que Estados Unidos impuso sanciones el lunes a los petróleos de Venezuela, de propiedad estatal. En este sentido, Rusia describió el martes como ilegales las nuevas medidas tomadas contra la compañía petrolera venezolana y acusó a Washington de interferencia. En este contexto, anunció su intención de defender sus intereses en Venezuela. Las autoridades legítimas de Venezuela consideran estas sanciones ilegales y nos sumamos completamente a este punto de vista, dijo a los reporteros el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusando a Washington de competencia desleal y de interferencia flagrante. Defenderemos nuestros intereses en el marco del derecho internacional, utilizando todos los mecanismos a nuestra disposición, agregó Peskov. Rusia ha invertido miles de millones de dólares en hidrocarburos y armas en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo en una conferencia de prensa que Moscú, junto con otros miembros responsables de la comunidad internacional, hará todo lo que esté a su alcance para apoyar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos ha optado por la forma directa de derrocar a las autoridades legítimas de Venezuela, dijo Lavrov, para quien las sanciones estadounidenses socavan gravemente los últimos vestigios de confianza en el sistema monetario y financiero internacional, basados en, por su parte, China, otro aliado de Maduro, advirtió que las sanciones de Estados Unidos contra la empresa estatal perjudicarán a todos los venezolanos y complicarán la situación. Las sanciones anunciadas el lunes van bien entre el presidente Nicolás Maduro y el líder de la oposición, apoyado por Estados Unidos y otros países occidentales. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que su país se oponía a las sanciones unilaterales de la Casa Blanca. La experiencia histórica muestra que la interferencia externa o las sanciones solo complicarán la situación y no ayudarán a resolver problemas prácticos, dijo. Las sanciones conducirán a un deterioro de la vida de las personas en Venezuela y quienes las impusieron deben ser responsables de estas graves consecuencias, dijo. China es un partidario financiero vital del gobierno venezolano. Cuando se le preguntó el martes si Pekín continuaría reconociendo a Maduro como presidente, Geng repitió que había enviado un representante especial a su toma de posesión a principios de este mes. Rusia también se niega a darle la espalda a Maduro y calificó las sanciones de ilegales. El lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la principal fuente de ingresos de Venezuela, y determinó que Citgo, su subsidiaria de Estados Unidos, continuaría mientras sus ganancias estuvieran depositadas en una cuenta bloqueada. Venezuela atraviesa una grave crisis política desde que el líder de la oposición, Juan Guaidó, se declaró a sí mismo como presidente interino del país la semana pasada contra Nicolás Maduro. Juan Guaidó ya fue reconocido por los Estados Unidos, luego por varios países latinoamericanos y por Canadá. Rusia, el segundo mayor acreedor de Venezuela después de China, es un importante apoyo político y financiero para el país, sofocado por una profunda crisis económica. En diciembre, Maduro anunció durante una conferencia de prensa durante una visita a Moscú que se invertirían $6.000 millones de inversión rusa en los sectores petrolero y minero. El llamado de la oposición a los ciudadanos de Maduro para que dejen de estar en sus filas ha dado sus frutos. Otras declaraciones de este tipo podrían venir del exterior. El llamado de la oposición al pueblo del gobierno de Nicolás Maduro para que deje de estar en las filas rojas ha dado sus frutos. Fue el primer agregado militar venezolano en Washington, el coronel José Luis Silva, y luego el primer cónsul en Miami, Scarlett Salazar, ambos apelando a la ley de amnistía presentada por la Asamblea Nacional por mayoría de la oposición. Otras declaraciones de este tipo podrían venir del extranjero. Un soldado inteligente y capacitado que se ha adaptado rápida y fácilmente a la situación. Esto es descrito por una fuente consultada por el Confidencial en los Estados Unidos. Por el momento, está prohibido que el coronel haga declaraciones. Las razones son desconocidas.
Silva ha dado el paso, entre otras razones, porque su familia más cercana está fuera de Venezuela. En la embajada donde trabaja, hay empleados que dicen que no le gusta Silva porque abusó de las personas. Confidencial intentó comunicarse con Silva por teléfono pero no recibió una respuesta al final de este artículo. Ruiz San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas Nacionales, aseguró en su cuenta de Twitter que el ejército había hecho una declaración real y pertenecía a la promoción de la batalla de Barmulla. Y, graduado de la Guardia Nacional. En 1991. Este movimiento, dice San Miguel, confirma que la disidencia ya ha comenzado en la Guardia Nacional Bolivariana GNB. A esto se suma el levantamiento de hace 2 semanas en el popular distrito de Cotiza, cuando un grupo de miembros de la GNB se manifestó y llamó a los vecinos a rebelarse contra Nicolás Maduro. Pueden esperar más, dijo. El opositor, Juan Guaidó en el frente, reiteró repetidamente su interés en las Fuerzas Armadas Nacionales. Guaidó y su esposa hicieron declaraciones similares en las que se pide al ejército y sus familias que cumplan con la Constitución venezolana y que dejen al lado del usurpador, en referencia a Nicolás Maduro. El domingo, una de las actividades de la hoja de ruta de la Asamblea Nacional fue pedir a los venezolanos que impriman la ley de amnistía y la pasen en pequeños grupos a sus familiares, conocidos y vecinos militares. Incluso se acercaron a varios enclaves, como el comando de GNB en Caracas, para entregar el documento. No es una afrenta, nos damos la mano, queremos que vean que Maduro no está protegiendo a nadie, y aquí hay una opción para una patria, para el futuro, dijo Guaidó. En la declaración del coronel Silva, Guaidó dijo en su cuenta de Twitter que podía tomar nota del mensaje enviado. Antes de eso, le damos la bienvenida a él y a todos aquellos que honestamente desean adherirse a la Constitución y la voluntad del pueblo venezolano. Scarlett Salazar, el primer cónsul venezolano en Miami, anunció su decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente a cargo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter por la periodista venezolana Carla Angola, quien vive en Miami. Esta situación sigue mis principios y valores democráticos como oficial diplomático de carrera al servicio de Venezuela durante más de 18 años sin interrupción, dijo Salazar. Continuará encabezando su puesto para servir a los venezolanos en el consulado. Llamó a otros miembros del cuerpo diplomático venezolano en el extranjero a adherirse a la Constitución Nacional y la ley de amnistía, y agregó: es hora de que nuestro país apoye a nuestros venezolanos. Las declaraciones de Salazar y Silva son contrarias a las órdenes dadas por el presidente Nicolás Maduro. La semana pasada, ordenó la terminación de las relaciones con los Estados Unidos, así como la salida de Venezuela de todo el personal diplomático de los Estados Unidos. Dio 72 horas que luego se extendieron a 30 días. Al mismo tiempo, pidió a todo el personal de las embajadas y consulados venezolanos en los Estados Unidos que regresen al país.